En esta hora vamos a darle lectura a Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Escúchelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo iniciamos. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este tema lo he titulado ¿A qué Dios le sirves? El capítulo 24, arriba del capítulo 24, tiene un título que dice Discurso de despedida de Josué. Josué estaba a punto de morir, pero antes de morir, él reúne a todo el pueblo por última vez para llevarlos a la reflexión y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y todo el pueblo escuchó las palabras de Josué. El capítulo 24 inicia con un discurso fuerte y emotivo, recordando la grandeza, el poderío y la protección divina que todos ellos habían experimentado en sus vidas. Todo este pueblo había visto la mano bendita de Dios, un recuento de cómo Él había escogido este pueblo, de cómo los había sacado de la esclavitud, cómo les brindó su protección, su cariño, aún en medio de circunstancias adversas en su propia vida. En medio de la guerra, en medio de la batalla, Dios siempre de forma natural les entregó la victoria. ¿Se acuerda cuando cayeron los muros de Jericó? Con 7 vueltas y con gritos cayeron unas murallas indestructibles, y ellos habían visto el milagro y la forma sobrenatural de dar la victoria del Todopoderoso. Cuando buscaron maldecir a este pueblo, el capítulo 9 al versículo 10 dice, cuando Balac llamó a Balaam para que maldijese al pueblo que estaba acampando, Dios no quiso escuchar a Balaam, aquel adivino, y él bendijo repetidamente al pueblo israelita cuando aquel quería maldecirlos. Dios los protegía. Números capítulo 22 al 25, ahí puede leer esta historia. Ahora Josué, ya de edad, los llevaba a la reflexión y le invitaba a este pueblo a renovar un nuevo pacto para con Dios, una invitación para que toda persona decidiera libremente qué decisión tomar en cuanto a su vida espiritual. Josué había recibido una promesa grande por parte de Dios. Dios le había dicho, como estuve con Moisés, así también dice, voy a estar contigo. Y le decía, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, Dios levantó a este hombre como líder frente al pueblo y le decía, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes ni para allá ni para acá para que seas prosperado. Y le decía, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente la palabra prosperar tu camino. Esfuérzate, sé valiente. Ahora este varón llegaba al final de sus días y había visto cómo el Dios Todopoderoso lo había acompañado y había respaldado su palabra. ¿Pero por qué? Porque él había hecho todo lo que estaba escrito en su libro y había hecho prosperar su camino. Y le había salido todo bien. Y ahora llevaba al pueblo a la reflexión para que tomara una decisión en cuanto a su vida espiritual. Una hermosa enseñanza de que el pueblo de Dios es libre
para tomar una decisión espiritual en sus vidas, sin que nadie lo manipule, sin que nadie quiera manipular su vida espiritual. Todo hijo de Dios es libre para decidir qué es mejor para su vida. Mucha gente vive atada en su vida espiritual, y usted lo ha escuchado cuando dicen: es que yo no puedo dejar la religión de mis padres. Es que esta es la religión que me heredaron mis padres. ¿Cómo la voy a dejar? ¿Cómo voy a cambiar de religión? Ataduras del diablo, hermano, que no quiere que la gente viva una vida plena, una vida feliz. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 8, versículo 32. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan capítulo 8, versículo 36. Josué lleva a la reflexión al pueblo y los invita a escoger a qué Dios quieren ellos elegir. Pero les recuerda la responsabilidad que cada uno va a adquirir al tomar una decisión como esta. Escojan ustedes, dice. Mucha gente vive engañada y al no querer tener una responsabilidad en su vida espiritual, escogen equivocadamente un Dios que no les pida nada en su comportamiento diario. Un Dios que les permita tomar, un Dios que les permita fumar, un Dios que les permita conducirse de forma desenfrenada en su vida cotidiana. Un Dios, hermano, que les permita hacer fiestas, gozarse, disfrutar. El Dios Todopoderoso al cual servimos también nos permite hacer fiestas espirituales, pero de una forma diferente. El Dios que escojan es el Dios que de una o de otra forma o de una manera cobrará un día el precio de aquel que decidió seguirlo. El Dios dinero, el Dios de la lujuria, la fornicación, las borracheras, el enojo, la ira, el Dios de la familia. Es que mi familia es primero, tengo que visitar a mi gente, no puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo. Los hijos, los padres, la madre, el Dios mundano, el Dios del pueblo de la colonia, el Dios del pueblo de la colonia. Cada colonia tiene un Dios y hay diferentes dioses que festejan en diferentes días del mes del año. Y mucha gente sigue también aquellos dioses. Cómo la gente ha escogido y hasta ha inventado dioses con tal de apagar su sed espiritual. ¿Sabe? El demonio ha inventado muchos dioses de acuerdo a las necesidades humanas. Un Dios para los narcos, un Dios para los pandilleros, un Dios para los rateros, un Dios que los proteja pero les permita hacer todo tipo de males. Dioses inventados, porque Dios solo hay uno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías capítulo 43, versículo 10. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, versículo 6. Dios no comparte su gloria con ningún ídolo fabricado por el ser humano. Dios es único, inigualable, lleno de poderío y majestad, y ningún ídolo, por muy fuerte que sea el demonio que respalde aquel ídolo que esté detrás, jamás podrá compararse con el altísimo Dios del universo. A Él sea toda honra, gloria y honor. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No estén tibios, no estén fríos. Avívense, les decía. Escojan a quién servir. Miren las maravillas que el Dios Todopoderoso ha hecho con nosotros. Y no es justo que le paguemos de esta forma. Josué llevaba al pueblo a la reflexión y el pueblo de Dios escuchaba. Oye, hermano, tenemos que decidir
cómo servir al Dios de poder y de gloria que hemos conocido tú y yo, que nos ha sacado de la esclavitud, que nos ha transformado, que nos ha cambiado, que nos ha enseñado su poderío y su majestad. Tiene que ser el tiempo de un avivamiento espiritual, de una renovación. Tenemos que crecer, tenemos que servir, tenemos que dejar todo lo que a Dios no le agrada. Si no quieres servir a Jehová, si no quieres honrar a Dios, si te cansa de obedecer, si te cansas de obedecer, de sujetarte, escoge a quién quieres servir. Mucha gente hoy en día se ha cansado de servir a Dios. A muchos se les hace pesado el buscar la bendición divina. Muchos dicen, ya fui en la mañana, ya en la tarde, ¿para qué voy? Otros en la semana no van. Otros expresan fastidio cuando saben que hay cosas que un verdadero hijo de Dios no debe hacer. ¿A poco no me puedo tomar una cervecita? ¿Qué tiene de malo? Fumarme un cigarrito, ir al baile del pueblo, a la feria, comerme unos tacos. ¿Qué tiene de malo ver pornografía? Nadie lo nota, nadie lo sabe, nadie me va a ver. Voy a echarme una canita al aire, una no es ninguna. Pecar, adulterar, fallarle a Dios sin importar las consecuencias. Toda decisión tomada trae consecuencias a la vida humana, sea para bendición o sea para maldición. Una decisión, una actitud incorrecta perjudica no solo a quien la ejerce, perjudica también a toda su familia, sea para bien o sea para mal. Josué lo sabía perfectamente y por eso él tomaba esta decisión correcta, pero decía yo y mi casa, involucrando a toda su gente, a toda su familia. Yo y mi casa, ustedes decidan, pero en lo que a mí respecta, yo y mi casa vamos a seguir, vamos a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Números capítulos 16, versículo 1 al 11. Escúchelo. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Natán, y Abiram, hijo de Aliaf, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiera. Él lo acercará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiera, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuras también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? Una decisión equivocada. Datán, Coré y Abiram fueron 3 levitas que se equivocaron al tratar de tomar un lugar que no les correspondía. Los levitas eran descendientes de Leví. Ellos servían de ayudantes de los sacerdotes. Además desempeñaban diversos oficios menores en el templo del Dios Altísimo. Los sacerdotes eran los encargados del culto que se les rendía a Dios. Actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo. 3 levitas, servidores del Dios Altísimo, hombres escogidos por Dios para realizar diferentes actividades en el templo. No estaban conforme con sus nombramientos. Ellos deseaban ocupar el lugar del sacerdote. Querían ser los primeros, querían mandar, ordenar e interceder directamente entre el pueblo y Dios.
una actitud reprobada por Dios que trajo consecuencias a su vida y a la vida de sus seres queridos. ¿Qué son? Dice que no todos somos santos, toda la congregación santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué? Dice, ¿por qué se levantan? Se levantan. ¿Sabes? Aquí dos actitudes diferentes. Cuando Moisés oyó esto, se postró sobre su rostro. Inmediatamente este líder, antes de responder a la provocación, pidió la guianza de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. La diferencia entre el liderazgo, hermano. Unos hombres actuando por vanagloria, buscando el poder, buscando el nombramiento. Y otro hombre humillándose ante Dios, preguntándole, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Buscar el poder, buscar el enseñorearse de los demás. Hoy en día, en las diferentes congregaciones de Dios, hombres como Datán, Coré y Abiram, que solamente buscan enseñorearse del pueblo de Dios. Hombres que conocen la palabra, pero que se dejan llevar por sus propios pensamientos. Hombres que ni trabajan como debe de ser, ni dejan trabajar a otros. Hombres que acarrean la ira de Dios en sus vidas. Hombres que pelean un lugar que Dios no les ha otorgado. Su Dios vanidad, su Dios la altivez, la soberbia. Este tema se llama ¿a qué Dios sirves? Muchas personas llegan a expresar altivamente cuando miran a un predicador estar exponiendo y ellos confían en su sabiduría, en su entendimiento y dicen yo podría predicar mejor que ese pastor, yo podría mandar mejor que ese diácono, que ese obispo. Gente sin temor de Dios, hermano, que expresa estas palabras. Yo podría, yo haría, yo sería, yo diría mejor el tema, porque yo tengo sabiduría. 3 levitas, 3 hombres de Dios, 3 personas que creyeron servir a Dios de una manera mejor que Moisés. 3 hombres que no entendían que Moisés y Aarón habían sido escogidos y eran respaldados por el poder divino. Y a cada uno se le había dado su lugar dentro de la congregación, pero ellos querían escalar puestos que Dios no les había dado. 3 hombres que dejaron la voluntad de Dios con tal de imponer sus deseos. 3 varones que no solo se contaminaron ellos, sino que arrastraron en su locura a 250 varones de gran renombre. Fíjese, hermano, la multitud que arrastraron, 250 varones y de gran renombre. 250 que junto a estos hombres murieron por desafiar a Dios. Usted conoce la historia y si no la conoce, sígala leyendo. Porque después, cuando ellos se pusieron delante de Dios con sus incensarios ofreciendo incienso, fueron consumidos por el fuego por seguir el consejo equivocado de estos 3 varones. 14,700 israelitas murieron al murmurar, contaminados por los pensamientos de estos hombres. ¡Qué precio tan grande! ¿Y cuántas vidas costó una decisión equivocada, una forma de pensar incorrecta? ¿A qué Dios sirves? ¿Al Dios Altísimo o a tu forma humana de pensar? ¿Sabe? Lo que a mí más me impacta también de esta historia fue que la tierra se abrió y aún sus familias pagaron las consecuencias de estas malas decisiones de estos varones. Cuando tú tomas una decisión mala como cabeza, como hombre, como varón, como mujer, arrastras y contaminas también a tus hijos. Necesitamos pedir sabiduría a Dios para no contaminar a nuestra gente, para que sean las decisiones que tomemos siempre sean una bendición para nuestra familia. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos líderes religiosos se han equivocado en sus vidas. Creyendo servir al Dios Altísimo, se sirven a ellos mismos. Dejando de lado la palabra divina, ejercen su propia voluntad,
dejan fluir su forma humana de pensar. Yo creo, yo pienso, así debe de ser esto. ¿Sabe, hermano? Siempre cuando está uno preparando un mensaje, debe uno de buscar la guianza de Dios. Buscar de rodillas y pedirle, Señor, hábleme, ayúdeme a exponer su palabra. Deme el tema que yo tengo que hablar, que tengo que exponer. Orar, pedir, para que cuando uno venga a exponer sea el alimento que Dios tiene para la congregación, para aquel que escucha. Ese es el trabajo de un predicador, hermano. Y no únicamente llegar y, yo voy a hablar de esto. Hoy voy a hablar de esto. Hoy voy a hablar de esto otro. Tiene uno que pedir la guianza del Dios omnipotente para que la predicación sea una bendición también a la vida de cada uno de aquellos que escuchan. San Mateo capítulo 23, versículo 1 al 13. Escuche usted la lectura. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Una acusación severa. Los escribas eran traductores, eran escribientes, cuyo trabajo principal era copiar las escrituras. Acuérdese que en aquel tiempo, hermano, no habían imprentas, no había maquinaria para copiar los libros y se traducían a mano. Con el paso del tiempo llegaron a conocer las escrituras a tal grado que las interpretaban, y esto les otorgó el nombre de maestros de la ley. Los fariseos eran un partido religioso puritano. Su principal interés era la observación de la ley. Daban el mismo valor y autoridad a sus tradiciones que a las escrituras. Los fariseos creían en la existencia de ángeles y demonios. Creían en la vida después de la muerte, la resurrección. Daban mucha importancia a sus enseñanzas, como la oración, el arrepentimiento y las obras de caridad. Eran pocos, pero su influencia social era muy fuerte. La mayoría de los escribas pertenecían a estos grupos. En la clase social media eran muy famosos los fariseos. A estos dos grupos de personas Jesús se dirige en el capítulo 23 y lanza una severa denuncia de sus malos procederes. Estos grupos habían rechazado parte de la palabra de Dios y le habían reemplazado con sus propias ideas e interpretaciones. Creían servir al Dios Altísimo y en realidad se estaban sirviendo ellos mismos, conociendo Jesús a los hombres. Y para que ningún hombre se justificara y dijera: yo no me acerco ahí con ellos, porque ellos dicen y no hacen, Él les dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque hartan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Existen, hermano, hoy en día muchos predicadores, que más que predicadores son buenos expositores, porque no son hacedores de la palabra.
incluso pueblo de Dios. Aquí entra todo, hermano. Predicadores, pueblo de Dios, ministros, líderes, gente cristiana que exige a la gente que viva su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios dice que tú tienes que sujetarte, que tú tienes que obedecer, que tú tienes que venir, que tú tienes que esforzarte. Pero ellos mismos no son capaces ni siquiera de intentar el vivir la santidad en sus vidas. Es tan fácil hablar, pero a veces, hermano, es tan difícil el hacer la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice, no te airaos, pero no pequéis. Y muchas veces nos enojamos y duramos hasta 15, 20 días enojados, porque así soy y qué, y no queremos perdonar, cuando la palabra de Dios también nos dice que debemos de perdonarnos unos a otros. Un día leí un capítulo de un libro y unos versículos se me quedaron muy grabados. Decían así: para ser un buen predicador tienes que ser un buen oidor, un buen hacedor de la palabra. 10 minutos de un mal testimonio pueden echar por tierra el trabajo de varias semanas. Ser un buen predicador y no convertirte en un hablador. Muchas personas hablan desde el púlpito y piden y exigen, como le decía, y su testimonio deja mucho que desear, hermano. Y algunos cristianos llegan a lastimarse y a resentirse y a dolerse cuando escuchan una predicación y conocen el testimonio del hermano y dicen, y él está diciendo esto. Pero ¿sabe qué, hermano? Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, y sea quien sea el mensajero que esté en el púlpito, Dios lo ha puesto ahí y usted tiene que tomar la parte que a usted le corresponde y tiene que luchar en contra de todo aquello que está lacerando su mente y su corazón y que está lastimando su fe. Usted tiene que aprender, hermano, a desechar todo lo humano, todo lo que te digan que hagas, hazlo conforme a la palabra de Dios, pero no hagas lo que ellos hacen. Haz lo que te digan, no hagas lo que ellos hacen. Tienes que ser diferente, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1, 22 al 25. La perfecta ley, la de la libertad. Bendito sea el Dios Todopoderoso, hermano. La palabra de Dios es la perfecta ley, es la de la libertad, es la que te hace libre, es la que te libra de todo pecado. Jesucristo, hermano, nos ha sacado de la esclavitud y nos ha traído por diferentes rumbos. Y hemos ido viendo, hermano, su mano poderosa, su protección divina. Es tiempo de crecer espiritualmente. Es tiempo de dejar los rudimientos, hermano, de dejar las cosas de niño, e ir creciendo, ir madurando, ir buscando la santidad. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio, hermano? 2, 3 meses, medio año, 5 años, 20 años, 25, 22. ¿Cómo va tu crecimiento espiritual? ¿Has visto la mano poderosa de Dios durante tu vida? Esto, hermano, debe de llevarnos a tomar una decisión. Oír, ver, hacer. Una responsabilidad para todo cristiano. Hacer, obedecer, buscar, trabajar, honrar a Dios con tu vida diaria. Sin importar todo aquello que pueda venir a tu vida. Sin importar si viene turbación, sufrimiento, desprecio de los demás. Dios siempre va a estar contigo, hermano. Así como le dijo a Josué:
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. También Jesucristo nos da una promesa y nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí, hermano, el Señor nos da un mandamiento también, como a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora nosotros tenemos que ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y al final dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito sea el Dios Todopoderoso, hermano. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que tú camines, donde quiera que tú te encuentres, en medio de la tribulación, de la lucha, cuando las fuerzas te falten, ahí Dios va a estar a tu lado, hermano, porque aquí lo ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar contigo ahí fortaleciéndote, ayudándote. Él va a estar ahí como estuvo con Josué, hermano, cuando cayeron los muros de Jericó, cuando cruzó la tierra prometida, a la tierra prometida, cuando llevó a aquel pueblo, hermano, a la victoria de diferentes formas. Así también el Señor hoy promete estar contigo y conmigo en medio de la tribulación, en medio de la lucha. Dios no se va a apartar nunca de nosotros. A menos que tú andes mal, a menos que vayas a lugares donde no debes de ir, a menos que hagas cosas que no debes de hacer. Pero las promesas de Dios se cumplen. Y si tú lo sigues con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, Él dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Los escribas y los fariseos no entraban al reino de Dios, pero también impedían que los demás entraran por sus enseñanzas, por su forma de ser, hermano, perdón, no por sus enseñanzas, por su forma de ser, de actuar. Las enseñanzas, ellos eran conocedores de las escrituras, pero sus tradiciones y su forma de ser era lo que impedía que los demás entraran. Los tres levitas, Core, Datán, Abiram, no entraron al reino de Dios, pero también se llevaron a 250 varones de renombre y a 14,700 israelitas que fueron arrastrados por aquellos falsos y equivocados pensamientos. Por hacer caso, murieron en la mortandad que Dios envió como castigo a la murmuración. También su familia, sus hijos, fueron tragados por la tierra y descendieron vivos al Seol, hermano. Fíjese nada más qué tremendo fue el castigo del Dios Todopoderoso, hermano, por una decisión equivocada, por querer ocupar lugares que no les correspondían, por querer hacer las cosas como ellos querían. Hombres conocedores de la voluntad de Dios en sus vidas, hombres que se dejaron seducir por la vanagloria, hombres a los cuales Dios desechó por su forma equivocada de actuar, de pensar, de enseñar, hombres que actuaron como el diablo, como aquel querubín que fue hecho a la perfección, pero que un día, hermano, se encontró maldad y él quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Subiré hasta los cielos y pondré mi trono junto al trono de Dios. ¿Sabe? Así actuaron estos varones como el diablo. El diablo los engañó y quisieron ocupar un lugar que no les correspondía. Josué fue un líder que Dios escogió y que no defraudó al Dios Altísimo. Él iba a morir y sus días se acercaban al fin, pero él antes acercó al pueblo y lo llevó a la reflexión espiritual sin imponer carga. Él miró en la perfecta ley, la de la libertad. Escojan ustedes a quién seguir, a quién servir. Una decisión, hermano, que él tomaba, pero les daba libertad al pueblo sin manipular sus pensamientos, sin manipularlos. Les decía, escojan ustedes, pero decídanse, porque las bendiciones de Dios se dejan venir
cuando uno se entrega completamente al Dios Todopoderoso. Pero Dios no quiere gente fría, no quiere gente tibia, porque la va a vomitar, la va a apartar. Escojan a quienes servir, o siguen con la idolatría, o siguen mezclándose en medio de la pornografía, en medio de la lujuria, en medio de las borracheras, fumando, haciendo lo que ustedes quieren, o sirven a Jehová con todo su corazón, con toda su alma. Ustedes son libres para escoger. He aquí yo he puesto delante de ustedes dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Pero yo te aconsejo que escojas el camino del bien para que te vaya bien. Josué decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted, hermano, que ha escuchado este mensaje, ¿qué opina? Es hora, hermano, de entregarnos al Dios Altísimo. El que esté limpio, límpiese más, dice la palabra de Dios. Incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a elevar una oración. Bendito Dios, poderoso Rey, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu palabra escrita, Señor, por tu perfecta ley que cambia y transforma la mente, el corazón. Dios Todopoderoso, enséñanos a ser diferentes. Queremos servirte, Señor, con todo el corazón, con toda la mente, no únicamente en el púlpito, en la iglesia, en cada área de nuestra vida, Señor. Queremos ser luz que ilumine a aquellos que andan en tinieblas, aquellos que andan vagando en la oscuridad, Señor. Queremos iluminar sus caminos, pero necesitamos que tú brilles en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te pido por tu pueblo, Señor. Pido un avivamiento, Dios Todopoderoso, para cada uno de tus líderes, para cada uno, Señor, de tus siervos. Bendígalos con su poder, Señor. Bendígalos y llénelos con su espíritu, porque sin su espíritu, Señor, no somos nada. Bendiga a aquellos que están escuchando, Padre, y si alguna necesidad ellos tuviesen a través de estos medios, yo le pido, Padre poderoso, que sea usted tocando su corazón, su mente, su alma, que usted rompa las cadenas de toda idolatría, que usted los saque de esos lugares, Padre, y los lleve al lugar donde ellos han de congregarse, donde han de estar, donde han de formar parte de su pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, rompo toda atadura en el nombre de Jesucristo, Señor, y yo bendigo al que escuche este mensaje, Padre, y le pido que sea usted grabando su palabra en su corazón. En el nombre de Jesús le agradezco. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Adiós.